perfectamente. Profesor, Bueno, gracias a todos, gracias Cristian por la presentación. Eh, Hoy vamos a continuar la charla que arrancamos ayer. Cada uno de estos días tiene como objetivo poder tomar un tópico, un tema y hacer un mínimo desarrollo, sobre todo teniendo como objetivo más grande aún el poder eh, llevar algo de información a todo aquel que está pensando en estudiar osteopatía o tal vez ya está estudiando osteopatía y está pensando en esto de reflexionar un poco más sobre ciertos puntos, ciertos temas específicos de la osteopatía. Ayer hablamos de los pilares de la osteopatía, hoy retomaremos algo de ese contenido, pero vamos a profundizar un poco tratando de justificar el porqué de la potencia de la osteopatía como técnica de tratamiento. Hablaremos muy brevemente sobre tensegridad, hablaremos muy brevemente sobre mecanotransducción y finalmente sobre epigenética. A diferencia de la charla de ayer, en la cual citábamos principalmente a Steele como autor, él como quien desarrolla, quien descubre, diría él, decíamos, los cuatro pilares de las osteopatías. Hoy vamos a tomar otro tipo de autores para ver justamente cómo poder darle sentido a lo que hacemos, pero ya no desde la filosofía osteopática, desde el conocimiento osteopático, sino incluso tomando autores, conceptos que vienen por fuera de la osteopatía. La idea es ir avanzando en esto de darle fundamento a aquello que hacemos. Por tanto, vamos a comenzar esta charla preguntándonos tal vez la pregunta más importante que nos hacemos a la hora de optar por una formación en la cual vemos, aprendemos sobre terapia manual, sobre poner nuestras manos en contacto con el paciente, y vamos a preguntarnos hasta dónde llega nuestro contacto sobre la piel del paciente. Toda vez que ejecutamos una técnica, ya sea miofacial, una técnica de contratensión, una técnica craneal, vamos, cualquier técnica osteopática, ¿hasta dónde llega aquello que estamos haciendo? ¿Hasta dónde es que realmente estamos generando una repercusión en el paciente? Hemos hablado ayer de justamente cuáles eran los motivos que Steele encontraba para explicar la maquinaria de esto que es el ser humano a través de estos cuatro pilares. Hoy trataremos de llegar un poquito más abajo, escarbar un poquito más y poder encontrar realmente cuál es la consecuencia última que generamos en el soma cuando estamos trabajando sobre él. Retomando entonces la charla de ayer, veremos que ayer hablamos de uno de los pilares de la osteopatía, que era la unidad del organismo. Y entendíamos este pilar de dos formas distintas, con dos acepciones distintas. Una tenía que ver con la anatomía integrada. Steele nos decía que la salud significaba perfección y armonía no en una parte del cuerpo, sino en todo el cuerpo. Pero esto podíamos entenderlo desde dos ángulos distintos. Por un lado, el entender cómo Steele tomaba en consideración que la anatomía era un continuo, que como sistemas estábamos trabajando de manera integrada y por tanto había un tejido que conectaba absolutamente todo y ese tejido conectivo, esa fascia como tejido conectivo más especializado de la que hablaba Steele, era el vehículo que llevaba aquellas técnicas que operábamos a todo el resto del organismo. Otra forma de entender esta unidad de la cual habla Steele en sus pilares era esta armonía de los sistemas, ¿sí? Cómo al paciente lo vemos desde cinco modelos distintos simultáneamente. Podemos entenderlo desde lo biomecánico, desde lo neurológico autonómico, de lo circulatorio respiratorio, desde lo metabólico nutricional y finalmente desde lo biopsicosocial conductual, que también es algo terriblemente presente en el paciente que nos viene a ver. Ahora, vamos a tomar esas dos acepciones, una en particular hoy, nos vamos a ir bien al soma y vamos a tomar esta unidad del organismo principalmente interpretada como esta anatomía integrada, esta anatomía que trabaja como un continuo, esta idea que tenía Steele, y vamos a ver si efectivamente es tan así como él dice. La verdad es que una de las cosas que mencionamos ayer es que los cuatro pilares filosóficos que fundamentan a la osteopatía tienen un trasfondo fisiológico y en definitiva trataban de explicar las cuatro ideas primordiales que explicaban la maquinaria que es el ser humano. Y entre estos pilares se
influencian y se terminan afectando recíprocamente. Esta anatomía integrada está íntimamente relacionada con otro de los pilares de los cuales hablamos ayer, que es el de la estructura y la función. Dos formas de entender la anatomía de manera interdependiente. En definitiva, esta anatomía integrada, que es estructura, tiene y hace a una función. Y esa función no es casual que pueda ir desde lo macro hasta lo micro, sino que cuando hablamos de esta estructura y función interdependiente, veíamos que en realidad desde lo macro, pasando por lo meso y llegando a los microscópicos, existía un continuo, o al menos esto es lo que planteaba Steele. Años después, resumíamos, podíamos ya entender que desde lo macro hasta lo micro, la anatomía de la cual hablaba Steele, la anatomía del sistema, es la tensegridad. Esta tensión y esta compresión en un constante pulsar de tensiones que ayer veíamos incluso que se relacionaba con este respirar, esta ley de la arteria, de la cual también nos habla Steele, y este balance, este respirar, se mantenía sosteniendo la homeostasis. Ahora, ¿qué tan así es realmente que existe un continuo? Porque bueno sería que nosotros justificásemos los osteópatas nuestro accionar citando a otros osteópatas que a su vez han citado a otros profesionales también osteópatas. Entonces sería como una especie de justificación endogámica que no termina de darle un sustento para otras ramas de la salud. Veremos que cuando hablamos de tensegridad, esto no es una idea, lejos está de serlo, osteopática, sino que viene de otro lado. Cuando hablamos de tensegridad, tenemos que citar a dos personajes principales, Buckminster Fuller y Kenneth Snelson. Ellos dos se conocieron en el año 1948. Buckminster Fuller, lo voy a hacer muy sintético, era docente fue a dar un curso en realidad en una universidad de Carolina del Norte y se cruzó con un alumno, Kenneth Snelson, que escuchó su ponencia sobre geometría multivectorial. Snelson, con un fuerte componente artístico, tomó la idea de esta geometría multivectorial y la plasmó en una obra plástica en la cual había diseñado elementos de compresión rígidos que se sostenían por un cableado, como las imágenes que podemos ver aquí abajo, y a partir de esa tensión tenían una integridad. Años después, Buckminster relata que cuando Fuller, perdónenme, cuando Snelson fue a llevarle a Fuller la estructura, Buckminster Fuller vio representado en ese diseño, en esa obra de arte, todo lo que él había querido explicar en su ponencia, de lo cual venía investigando durante años. Kenneth Nelson había llevado la idea de Fuller un paso más adelante, la había materializado. Voy a hacer, voy a salir de esta idea histórica, porque la historia entre ellos dos sigue y tiene sus ribetes bastante particulares. Para que se den una idea, como comidilla, simplemente les comento que Fuller convenció a Snelson de que no patentara la idea de tensegridad y la patentó él. Por eso es que la patente de tensegridad la tiene primero Fuller y años después recién y con otro nombre podría y llegaría a presentarla Kenneth Snelson. La historia es bastante más larga. Podemos tal vez cernirnos exclusivamente a entender esta estructura tensegrica, de qué habla y por qué se llama tensegridad. La palabra tensegridad viene a ser una construcción entre la palabra tensión e integridad. Son estructuras que requieren de una tensión basal para poder tener integridad estructural. Y tienen algunas características que las definen, y las tenemos aquí. Una es que tienen dos componentes, un componente de compresión, es decir, un componente rígido, y un componente de tensión, es decir, varas que están sostenidas por un cableado, de manera tal que la estructura rígida, como las maderas que ven aquí o las varas que había utilizado Kenneth Nelson, no se tocan, no se apoyan una sobre otra como cuando uno construye una pared con ladrillos. Imagínense una pared que los ladrillos no se tocan entre sí, parecieran flotar en el aire, sostenido por la tensión de un cableado que hace a la estructura. Por eso es que se habla de estructuras rígidas que flotan conectadas por líneas de tensión cuyos vectores terminan sumando cero y por eso dan integridad, porque tiene una estructura que anula todos los vectores de fuerza sobre sí misma. Esta tensión que tiene la estructura de base es el preestrés.
Este preestrés da tensión a la estructura y con esta tensión da integridad. Sin un correcto preestrés, la estructura pierde integridad, se desarma. Si soltamos ese cableado, la estructura colapsa. Por tanto, el preestrés y el nivel de preestrés es fundamental para cualquier estructura tensérica. Y finalmente la distribución de cargas, y esto es una de las cosas más maravillosas que tiene cualquier estructura tensérica, y es que gracias a su geometría multivectorial, cuando yo aplico un estímulo en un punto, esa tensión se distribuye en toda la estructura, es absorbida por toda la estructura en su conjunto y por tanto un solo punto no debe soportar la presión, sino que es ayudado de manera simétrica por todos los puntos de la estructura que dividen esos vectores de fuerza para poder dividir la presión que están recibiendo. Estas tres breves ideas que les comparto sobre tensibilidad están muchísimo más desarrolladas en el contenido que los alumnos tienen a su disposición al momento de hacer la formación. Les estoy proporcionando simplemente una breve pastilla para que podamos hablar de tensibilidad entendiendo de qué estamos hablando. Ahora, este concepto era un concepto de diseño, era un concepto, les diría, artístico, de un artista plástico. Este concepto fue llevado a la biología y uno de sus principales protagonistas de transformar la tensegridad en biotensegridad fue Donald Inver. Ya en el año 1981, él escribe un artículo explicando cómo su hipótesis era que la tensión de la lámina basal, aquella parte de tejido conectivo en la cual se apoya la célula, la tensión de la lámina basal era la que determinaba la fisiología de la célula que se apoyaba en ella, diciendo que es posible que esa tensión, esa anomalía en la tensión de la membrana basal sea la que genere un proceso neoplásico en la célula. Era una revolución. Imagínense que en realidad, hasta ahora, toda la comunicación celular estaba dada por sustancias químicas. Entonces, ¿cómo podía ser que una célula respondiera o generara una vía metabólica no por haber recibido una hormona, un neurotransmisor o algún tipo de sustancia que generara un segundo mensajero, sino simplemente porque una tensión externa deformara su citoesqueleto y fuese su citoesqueleto el que generara así una reacción fisiológica, metabólica? Para resumir las ideas principales de años de investigación, les propongo estos cuatro párrafos. Por un lado, lo que dijimos, que en el año 1981, Snelson finalmente desembarca, perdón, Donald Inver desembarca la idea de Snelson de tomar la tenseridad hacia la biología. Dentro de la célula, otros autores descubren que en realidad estos elementos de compresión y de tensión en el citoesqueleto estaban materializados por los elementos como los microtúbulos, que eran la compresión dentro de la estructura tensérica, y los microfilamentos, que eran la tensión, quienes conectaban estos microtúbulos y generaban esta tensión que daba integridad al citoesqueleto. Ahora, esto que es dentro de la célula, este citoesqueleto, no estaba aislado de aquello que pasaba por fuera de la célula, de la matriz extracelular, sino que esta tensión estaba conectada, la de la matriz extracelular con la del citoesqueleto, a partir de las integrinas de transmembrana. Estas proteínas que atraviesan la membrana hacia un lado y hacia el otro y se anclan en la matriz extracelular al tiempo que se anclan también del otro lado en el citoesqueleto. Y por tanto, toda la tensión de la matriz extracelular se continuaba, se comunicaba al citoesqueleto, de manera tal que el citoesqueleto era susceptible de percibir la tensión de la matriz extracelular. Así, finalmente, Ingber postula que desde lo macro hasta lo micro existe una red jerárquica interconectada que constituye un continuo. Es, en palabras de Donald Ingber, alguien que nada tiene que ver con la osteopatía, es un anatomopatólogo, justifica aquella idea del siglo XIX de Steele, de esa anatomía integrada, de esa fascia, de ese tejido conectivo que todo lo conecta y que todo lo transmite. De esta manera, la biotensegridad termina dándole fundamento a este pilar de la osteopatía y desde una ciencia que viene por fuera de la osteopatía, explicar aquello que veníamos diciendo desde hace tiempo, que existe una red jerárquica, desde lo macro, lo meso y lo micro, que interconecta todo de forma tal que existe un continuo en estos tres niveles. Ahora,
Veamos un poco un esquema de lo que estamos diciendo, de lo que acabamos de describir. Si yo tuviese que representarles esto de manera rápida, como para darles un pantallazo en este esquema, la parte más alta del dibujo estaríamos en la matriz extracelular. Y la parte más baja, lo vemos aquí, estamos a nivel del ADN, a nivel de la cromatina. Y existe un continuo mecánico. Podemos ver que la matriz extracelular que se encuentra bien arriba se conecta por estas integrinas, estas proteínas de transmembrana, integrinas cuando conectan con la matriz extracelular y caderinas cuando conectan un citoesqueleto con el citoesqueleto de la célula que está al lado. Y tienen un anclaje del lado interno de la célula que se llama adhesión focal. Es un anclaje hacia el citoesqueleto, esa estructura que le da andamiaje a la célula. El citoesqueleto, que pareciera algo que es simplemente estructural, tiene dentro de sí ciertos sitios que se llaman Store Response Chains, lo tienen aquí, que eso es un sitio de, posee enzimas de tirosina quinasas que pueden efectivamente cambiar, fosforilar ciertos segundos mensajeros que van a generar una respuesta metabólica. O sea que ya la mera deformación del citoesqueleto puede generar una respuesta metabólica. No contento con eso, el citoesqueleto se ancla en la membrana nuclear, la cual tiene sus propias proteínas que se anclan finalmente a nivel de la estructura del ADN, a la cual veremos ahora un poquito más en detalle. Fíjense cómo entonces la tensión de la matriz extracelular tiene un continuo para poder llegar directamente hacia el ADN. Empezamos con esto, les pido por favor a darnos cuenta que cuando nos preguntábamos hasta dónde llega la tensión que con mi mano estoy ejerciendo en un tejido macroscópico, como puede ser la piel, como puedo estar tratando de generar en una fascia, en una aponeurosis, en un músculo, estoy llegando a niveles harto más profundos y no es un osteópata el que lo dice, es un anatomopatólogo y todo el equipo de investigación que vino después. Cuando llegamos al ADN, aparece entonces esto que es la ventana epigenética. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de ventana epigenética? En la epigenética nos enseña que en realidad todas las células de nuestro cuerpo tienen exactamente el mismo ADN. Ok, saquemos los glóbulos rojos, que ya no tienen núcleo, saquemos las gametas que han dividido el ADN. El resto de las células de nuestro cuerpo tienen todas exactamente el mismo juego de cromosomas. Un hepatocito, un fibroblasto, una célula renal, células de la piel, todas tienen el mismo ADN y sin embargo han decidido tener distintos programas genéticos. Han leído distintas partes de esa biblioteca para transformarse, especializarse finalmente en un fibroblasto, en un hepatocito, etc. Pero todas poseen el mismo ADN. Y por tanto, lo único que hace cada célula es leer una parte distinta de esta, que es la información genética con la que cuenta. Dicho de otra manera, el ADN dentro de la célula se empieza a desenrollar. Ciertos sitios de los cromosomas del ADN empieza a desenrollarse una vez que la célula empieza a funcionar como tal y empieza a funcionar envolviendo estas proteínas llamadas histonas. Estas histonas, estos círculos que ven aquí, tienen receptores, pequeñas colitas, que son susceptibles de que factores activen ese desenvolvimiento del ADN para finalmente acceder a la cromatina, porque únicamente cuando está completamente desenvuelto ese ADN es factible de ser transcripto. Por tanto, necesita primero llegar a una información que permita ese impulso de desenvolvimiento para su consecuente transcripción. Ahora, las histonas son susceptibles de distintos tipos de sustancias que le producen esta respuesta. Resulta que la tensión mecánica que llega al núcleo celular es uno de esos factores epigenéticos. Cuando nosotros trabajamos, y por eso estas imágenes que van desde lo macro a lo micro, que veíamos cuando hablábamos antes de estructura y función, de un continuo jerárquico interconectado de lo macro, lo meso y lo micro, llega finalmente esa tensión que estamos operando a trabajar sobre las histonas. Uno pudiera pensar que esto es un delirio osteopático, que esto simplemente es una forma de querer justificar de manera filosófica o tomando
distintos conocimientos teóricos, unirlos arbitrariamente para poder justificar algo. Les voy a mostrar algunos estudios científicos que dicen justamente lo contrario, que avalan el hecho de que tensiones mecánicas funcionan como un factor epigenético y permiten que la célula empiece a transcribir porciones del ADN y por tanto a desencadenar una vía metabólica. Nace entonces lo que conocemos como mecanotransducción. En la mecanotransducción, el evento mecánico se traduce a un evento fisiológico, a un evento metabólico, a la transcripción del ADN, la generación de una proteína y a partir de ahí de toda una vía metabólica. La tensión se vuelve fisiología. Así como el oído, dicen en uno de sus estudios en 2014, Turbi y Fonseca, un estudio hermoso, un paper largo de leer, pero se los recomiendo, tienen aquí abajo los datos. Así como el oído es uno de los recursos que poseemos para sentir, y él escucha y traduce desde eventos mecánicos información eléctrica, la célula también está constantemente conectada a través de esas integrinas a la matriz extracelular y está leyendo el medio siempre atenta, como si fuese la cuerda de una guitarra, esperando que una vibración la haga sonar, la haga vibrar. Está en un estado de tensión basal, de nuevo, como la cuerda de cualquier instrumento de cuerda que tiene su afinación, esperando que lo que pasa afuera coincida con la propia tensión basal que tiene ese citoesqueleto. Siempre está escuchando. Y por tanto, la matriz extracelular, la tensión del medio se vuelve un emisor que genera un mensaje y tiene en el citoesqueleto un receptor. El medio que permite que este mensaje se transcriba, se pueda mecanotransducir, es un medio tensérico. Aquí tienen, si hacen el ejercicio, si quieren, al terminar la charla, que como les dije la otra vez, la idea es que sea breve, de entrar en PubMed y poner estas cuatro palabritas, Mechanical Forces Epigenetic Factor, van a encontrar que en los últimos años la cantidad de estudios que empiezan a avalar que en la mecanotransducción es un modulador epigenético empiezan a aumentar y se multiplican por todos lados. Desde factores que regulan cáncer, que regulan ciertas vías metabólicas en vías metabólicas, por ejemplo, de la formación de nuevo hueso, tienen estudios de todo tipo. Y todos, les puse un ejemplo bien claro ahí, si quieren tienen también el ID de PubMed para que lo puedan buscar, este trabajo, por ejemplo, que se llama Mechanotransduction and Epigenetic Modulation of Chromatin. Es decir, estamos modulando epigenéticamente la cromatina para que pueda regularse los genes. Y se hace a través de la mecanotransducción. Es decir, que la tensión que yo opero sobre mi paciente puede generar cambios metabólicos. Tienen aquí más cerca de donde estoy yo otros 3 artículos, si ustedes quieren más nuevos, para poder ir a leer donde van a encontrar justamente cómo en estos últimos años se han dado cuenta que la anatomía del medio es tensérica, que genera esto una mecanotransducción porque la célula es sensible a la tensión que está por fuera de la célula y que esta sensibilidad no es simplemente por el citoesqueleto, sino porque llega a generar una modulación epigenética a nivel de las histonas, haciendo que se transcriban genes que a partir de ahí disparan una vía metabólica. Entonces, este continuo anatómico, esta anatomía integrada de la que hablaba Steele, es una especie de red que tiene como dos grandes funciones. Por un lado, es un continuo mecánico, que es la red de los pescadores. Si yo me analizo una red, la miro, me doy cuenta de que en realidad esa red es más aire que materia. Son pequeños hilos con grandes espacios, pero cuando todos esos hilos trabajan de manera articulada, de manera integrada, funciona como red y entonces podemos levantar la pesca. Esa anatomía funciona como un continuo mecánico que no entiende de movimientos aislados, de situaciones que están completamente sesgadas de otra realidad, sino que trabaja siempre de forma integrada. Y por eso, cuando decimos que el osteópata analiza al paciente como un todo, no es una mirada etérea, holística, que no tiene ninguna razón anatómica. Es fisiología, es anatomía hecha y derecha. Pero esa red, al mismo tiempo, es interpretada en su tensión y genera a partir de ello vías metabólicas. Por tanto, también es una red de comunicación. La tensión misma del tejido, del intersticio, le está dando un mensaje a la célula
para que opere una vía metabólica determinada o para que inhiba una vía metabólica determinada. Fíjense, les voy poniendo algunas lecturas sugeridas para que puedan seguir trabajando esto que yo trato de resumir en pocas palabras. Ahora, esta red de comunicación, uno podría decir, es simplemente, bueno, otra forma de comunicación celular. La mecanotransducción es otra forma de comunicación celular. Pero ¿qué tiene de especial respecto de todas las demás? Bien, en este trabajo, es un trabajo principalmente liderado por Wang en el 2009. Wang es un autor que trabajó mucho tiempo con Donald Invert. De hecho, Invert también está citado como autor dentro de este trabajo. Pero lo interesante de este trabajo, van a ver la comparativa acá arriba y abajo, es que en la parte superior se grafica la velocidad de propagación del estímulo, de un estímulo mecánico entrando en una célula y generando una respuesta a nivel genético. Mientras que abajo tenemos la misma respuesta genética, pero operada por un mediador químico. Particularmente para este estudio se utilizó la hormona de crecimiento. Miren lo que dice particularmente, y cito textual, Wang. Mientras la difusión química y el transporte molecular avanzan en la célula a una velocidad que se miden en micrómetros por segundo, por ejemplo, el transporte molecular que ocurre a 1 micrómetro por segundo, el estrés mecánico se propaga por la estructura del citoesqueleto a velocidades que se miden en metros sobre segundo, específicamente a 30 metros sobre segundo. Estamos hablando de 1 micrómetro por segundo comparado con 30 metros sobre segundo. Si alguno quiere sacar la cuenta, le cuento, estamos hablando de una velocidad de comunicación que es 30 millones de veces más veloz. Voy a repetir el número. 30 millones de veces más veloz. Para que tengan una idea, en el material que tienen los alumnos yo los ayudo a reflexionar sobre esto. En la internet que tenemos hoy en día, tenemos velocidades que son unas 5.000, 6.000 veces más rápidas que las que teníamos, por ejemplo, en la década del 90. 5.000, 6.000 veces. Y podemos hacer todo esto. Dar charlas para distintos lados del mundo, poder intercambiar archivos y películas, ver streaming, todo lo que ustedes quieran. Imagínense hacer esto con la velocidad de internet que teníamos en los 90, de 56 kilobits por segundo. Imposible. Y hay una diferencia de 6.000 veces más rápida. Esta es 30 millones de veces más rápida. Ok, entonces la mecanotransducción es más rápida que los mediadores químicos. ¿Y qué con eso? Que me interesa que sea más rápida. ¿Para qué me sirve a mí que la célula tenga una vía de comunicación tan, pero tan veloz? Les pido, siempre utilizo esta foto, así que tal vez me la han visto. Les pido que pensemos en esta imagen. Esta imagen es un caminante que ha decidido salir a andar por un sendero de montaña. Y como ven, el sendero ese es bastante escabroso, digamos. Tiene sus piedras, es irregular. Va a ir seguramente mirando dónde apoyar cada pie porque tenemos de un lado la ladera de la montaña y del otro lado tenemos el precipicio. Así que más vale que vea bien por dónde pisa. Ahora, la vista es un sentido espectacular porque nos está informando a la velocidad de la onda electromagnética que llega al ojo aquello que estamos viendo. Entonces, si yo voy caminando a plena luz de día, como va acá nuestro amigo, puedo ir viendo instantáneamente dónde estoy apoyando cada pie y elegir instantáneamente a dónde dar el siguiente paso para que sea un paso seguro. Mi supervivencia en este tipo, sobre todo a la altura a la que está él, depende de que yo esté apoyando bien y que no le equivoque el paso, no le pifie, como decimos aquí, al pisar, porque me puedo ir por el barranco. Imagínense si la vista de este buen hombre tardara unos 5 segundos en informarle dónde está apoyando el pie. No fue instantánea, 5 segundos le doy nada más. Probablemente o tardaría una eternidad en llegar a donde ha llegado, o al segundo paso que quiere hacer sin saber todavía dónde está pisando, se hubiese caído por el barranco. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que en la velocidad de comunicación, la célula se juega un mecanismo de supervivencia, un mecanismo de adaptación al medio. En la medida que la célula es capaz de leer rápidamente la tensión en el medio, lo que está pasando en el medio, puede empezar a operar vías metabólicas para responder a esa tensión, adaptarse a esa tensión. Por tanto, la tensión en cuanto a velocidad tiene la virtud de ser el mejor mecanismo de defensa, mejor mecanismo adaptativo, la mejor vía de comunicación para la supervivencia de la célula, ya que instantáneamente genera
un efecto metabólico en respuesta a la tensión que está llegando. Por tanto, no es ni menor, ni inocente, ni casual que la tensión viaje tan rápido dentro de la célula. Es el principal mecanismo de respuesta que tiene la célula para poder responder, digo mejor, a lo que está pasando en el medio. Quiere decir que la tensión que ustedes están operando con la mano cuando trabajan sobre el paciente puede generar cambios metabólicos en la célula 30 millones de veces más rápida que cualquier medicación que estamos tomando. No quiere decir que sea más potente porque con mi mano no tengo un efecto antibiótico, si ustedes quieren. Pero sí es cierto que puedo generar cambios metabólicos de forma más rápida. Para resumir la charla de hoy brevemente, vamos a ir de izquierda a derecha. Entonces hemos dicho que mediante su capacidad de mecanotransducción, la célula transforma estímulos mecánicos que viajan por la matriz extracelular en vías metabólicas específicas. Por tanto, toda alteración tisular que modifica la tensión, el preestrés, del tejido, perturba la correcta lectura celular del medio. Y por tanto, la terapia manual devuelve la correcta tensión a esta red jerárquicamente interconectada. Esto es un dato interesante. La terapia manual no es que porque yo ponga la mano voy a elegir darle a mi célula una vía metabólica en particular. No es esa nuestra función. Cuando Steele dice que el tejido tiene o el organismo tiene la capacidad de autocuración, cuando Steele dice find it, fix it and leave it alone, o sea, encontralo, arreglalo y déjalo solo, lo que está queriendo decir es que lo que nos toca hacer es el simplemente devolver la tensión correcta al tejido, porque si yo le devuelvo la tensión correcta al tejido, entonces permito la correcta expresión de su fisiología, pues puede ahora expresar su metabolismo, la célula está preparada para ejercer una vía metabólica y el devolverle la tensión normal al tejido le permite a la célula poder seguir trabajando con su vía metabólica para la cual ha sido diseñada, la cual le ha sido dada en función de el tipo de célula que es. Cuando yo le permito a esta célula estar libre de tensiones parásitas, es como si le afinara la matriz extracelular para que la célula pudiera tener la tensión correcta y tener correctamente sus histonas para poder expresar de forma efectiva su vía metabólica. Find it, fix it and leave it alone. Déjala sola, porque una vez que yo le arreglé la tensión, la célula empieza a trabajar metabólicamente como corresponde. Vuelve sola, porque es su naturaleza, a su homeostasis. Bien, vamos a partir de ahora, si querés, Cristian, habilitarles el chat para los que quieran. Como dijimos ayer, esto no es obligatorio. El que quiera hacer preguntas, el que quiera hacer alguna consulta, lo puede hacer a partir de ahí en el chat y la podemos ir respondiendo. También si tienen ganas de habilitar el micrófono y hacer alguna pregunta, se puede hacer. La idea era aportarles esto para que aquellos que están, como decíamos al principio, con esto de las dudas, de entender de qué la va, esto de la osteopatía y si es algo que realmente como terapia manual, qué tipo de potencia o qué tipo de soluciones aporta. Bueno, la idea de hoy era iluminar un poquitito esa pregunta. Yo les voy a dejar acá, mientras escuchamos las preguntas de los alumnos, si es que las hay, ya sea escrita o de forma oral por el micrófono, les voy a dejar los datos de la inscripción que todavía estamos teniendo en todas las sedes de la academia. Particularmente en Argentina estamos en Buenos Aires, Bariloche y Corrientes, como decía Cristian, pero también obviamente estamos con presencia en toda Latinoamérica. Está ahí la vía Luciana, una de las coordinadoras, las profesoras también de Brasil. Estamos en Chile, Perú, Bolivia, Costa Rica, así que cualquiera que ustedes nos esté escuchando de esa zona puede contactarnos tranquilamente con el QR que tienen ahí, que es el WhatsApp de Nazarena, que es la secretaria de la academia. Cualquier pregunta que tengan, que quieran saber más sobre este tema, los escucho. Si tienen ganas y tienen ganas de no quedarse con nada en el tintero, lo pueden hacer. O Seba, Cristian, perdón, si alguno de ustedes quería hacer algún comentario, estamos. Muchas gracias, eh, Juan Pablo. Em, Me gustaría que hoy la gente pueda preguntar directamente. Encontré que ayer estuvieron un poquito tímidos, así que los dejo invitados a todos los participantes para que puedan habilitar su micrófono y poder participar activamente. Fuerte la invitación, ¿eh? Mirá que a veces es como que hay cierto como pudor de hacerlo. El que no se anima, que lo haga por el chat, por Dios, que se puede hacer perfectamente, pero
Hay veces que cuando se abre el micrófono, con los profes acá tenemos experiencia y se abre la charla, tal vez es mucho más ameno. Así que sin miedo el que quiere preguntar, que pregunte tranquilo. Vamos a ver si alguien se anima a preguntar. Yo sé que hay gente de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Perú, de Costa Rica. Así que si alguien se anima a hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden habilitar su micrófono. Estoy viendo gente de Bariloche también que se ha conectado. Bienvenidos. Juanpa, yo te voy a aprovechar de conversar aquí contigo mientras alguien pregunta. ¿Sí? Este concepto de mecanotransducción, muchas veces el paciente relata, por ejemplo, que uno genera presión en una zona y que él está sintiendo distintas cosas en otra zona. ¿Tú podrías atribuir este concepto de mecanotransducción a esa percepción que tiene el paciente de que cuando nosotros generamos presión en una zona pueda sentir distintas cosas en otra zona y seguramente en zonas más distantes? Mm, está buena, pues la pregunta esconde un, este, perdón. Y fíjate, Cristian, que ahí está Andrea pidiendo si le pueden abrir el micrófono. Sí, ahí Em, le estamos ahí está. abriendo todo. Te respondo a la pregunta. Te diría que no específicamente la mecanotransducción. ¿Por qué digo esto? Ujú. Porque la mecanotransducción hace hincapié de las dos funciones que tiene la red, que por un lado era la parte más mecánica, que digamos como la red del pescador, y la de comunicación, está haciendo hincapié a la de comunicación y específicamente a la comunicación intrasomática. Es decir, que cuando yo trabajo en esa parte del soma, puedo al cambiar la tensión, se redistribuyen la tensión en el intersticio y entonces ahí pueden, a partir de eso, las células empezar a operar su propio programa genético. La mayoría de las veces cuando trabajamos sobre el paciente y el paciente está sintiendo algo de manera distal, hay varias vías integradas. Principalmente las que está integrada es una vía de comunicación también, pero índole nerviosa. Yo estoy trabajando sobre un tejido, estimulando todo tipo de receptores, varios tipos de receptores, y esto está siendo integrado por una red interoceptiva, es otra charla, digamos, otro tema más largo, y está generando una eferencia, probablemente repitiendo el engrama que generaba aquel dolor. Muchas veces el paciente, yo trabajo en una zona distal y dice, pero ahora estoy sintiendo ese dolor que me trajo. Yo trabajo de repente, no sé, delante en la fosa ilíaca y el paciente me dice, pero me está doliendo ahí donde me dolía atrás, en la zona lumbar o en la sacroiliaca. Y yo en realidad tal vez estoy trabajando una víscera, y no estoy presionando la articulación de repente que le dolía al paciente o la zona o el músculo que estaba en espasmo. Ahí trabaja más esta red, pero como vía de comunicación, con un intermediario neurológico que de mecanotransducción. La mecanotransducción específicamente hace referencia a nivel local al cambio de la tensión, de nuevo, en el tejido que estoy trabajando y cómo eso hace que las células que forman parte de ese tejido o en los tejidos aledaños donde te están balanceando tensiones, al tener lo que llaman un euestrés, un preestrés natural, normal, empiezan a poder hacer cambios metabólicos. La respuesta te diría que es más tardía. Lo normal de la mecanotransducción es cuando muchas veces hacemos cambios a nivel del tejido y de repente ese tejido, como hemos cambiado, empieza a activar de repente ese drenaje linfático, empieza a funcionar la célula y empezar de repente a secretar lo que debe secretar, empieza a volver a su metabolismo. Son cambios algo más distantes en el tiempo, no tan instantáneos. Ese cambio instantáneo tiene más que ver con una respuesta instantánea de engrama neuronal que de mecanotransducción. ¿Me explico? Perfecto, muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a ver si alguien más se anima a preguntar. Según yo, todos deberían poder activar el micrófono. Si alguien no puede, yo sé que
pueden levantar la mano y se les puede habilitar. Pero según yo, todos Sí, ok. deberían... Buenas Eh, tardes. Yo también me integro, que estábamos muteados, no podíamos hablar, así que me integro a la conversación. Agradecer a Juan Pablo, obviamente, eh, este ciclo de charlas que estamos ejecutando esta semana, pero esta por sobre las otras dos que vamos a hacer el viernes, la última. Creo que es una charla que a nosotros como trabajadores manuales, que hacemos como osteópatas técnicas manuales, nos da un sustento fisiológico tan potente que es algo que no podemos dejar de hacer. O sea, así como, a ver, si alcanzo mi tratamiento, le termino haciéndole algo manual o trabajo fascias, así como si alcanzo, hago un trabajo manual o si alcanzo, hago un poco de osteopatía. eh, este tipo de temas con tanto ya fundamento teórico, tan robusto como el que tenemos en este tema a través de la fascia y a través de todo este descubrimiento que como tú hablabas de los estudios, es algo exponencial, de que se van encontrando nuevas células en la fascia, cada vez que la miramos mejor y la vamos ampliando el zoom en la fascia, vamos descubriendo nuevas eh, eh, estímulos para poder trabajar desde la terapia manual, desde la osteopatía, con un respaldo y una espalda que te da mucha seguridad para trabajar con tus pacientes. Entonces, es una charla maravillosa, yo la he visto varias veces, pero siempre hay algún detallito que va cambiando, siempre hay alguna diapo que se va actualizando y agradezco mucho también eso de Juanpa. Así que quedamos atentos a sus preguntas. Hay varias personas que querían consultar. Ahí, An- por el chat, Richardson habla esto de, dice, estamos hablando de memoria del dolor. Mira, justo Andrea, que es una alumna de Bariloche, es médica del dolor, por lo que estuve hablando ella Estoy anticipa muy bien. tratando, disculpa, estoy tratando de Sí, habilitarle el micrófono, pero no sé por qué Andrea no puede. no puede habilitar. Mm. Ok, ahí estamos entonces en eso. Pero, perdón, mientras tanto, Cristian, mientras vos vas en eso, ¿Ahí se le escucha? contesto a Richardson. Richardson, no es que estamos hablando de memoria del dolor. Ojo, cuando hablamos de memoria del dolor estamos hablando de un engrama, ya nos metemos más a nivel neurológico, ¿sí? Que por supuesto tiene su representación a nivel del soma. Pero cuando hablamos de mecanotransducción, es como si, y entiendo que estoy escindiendo la fisiología, estoy tratando de diseccionar algo cuando estoy al mismo tiempo diciendo que funciona como un todo, pero para ser claro en lo que quiero decir, cuando hablamos de mecanotransducción estamos haciendo foco en el soma que estamos trabajando. Después sí, claramente tenemos una representación de aquellos cambios que se están dando y de la lectura que el sistema nervioso está haciendo de eso y de los engramas, como por ejemplo el de memoria del dolor, que también se están modificando. Si esa plasticidad se da, obviamente, cuando hay un cambio en el soma. Pero no es específicamente cuando hablamos de mecanotraducción que estamos hablando de memoria del dolor. Sí, por supuesto, reitero, que están vinculados, pero la mecanotransducción está poniendo su mirada, todos estos trabajos que te acabo de mencionar, están viendo su mirada bien en el soma. ¿Qué pasa ahí a nivel local cuando yo cambio la atención? ¿Sí? Por supuesto Juan, que, reitero, está vinculado, pero no es estrictamente de eso de lo que estamos hablando. Sí, obviamente, reitero, podríamos tener un montón de conexiones. No sé, Andrés, si podés habilitar ahora el micrófono o no. Sí, sí, está habilitado, pero el que quería hablar era Juan, no yo. Ah, perdón, Eh, perdón, estás más, con Juan ahí. más allá de todo, espectacular la charla, pero lo que estás diciendo Gracias. es sumamente correcto. O sea, la memoria de dolor está relacionada, si bien hay una traducción a través de mecanorreceptores, que en todo caso podríamos decir que estamos utilizando casi las mismas palabras, Tal ¿sí? cual. Y esa traducción de mecanorreceptores a través de vías llegan al cerebro, modifican diferentes áreas y ahí vas a tener memoria de dolor, no es lo que se está hablando en este momento. O sea, lo que se está Exacto. hablando en este momento es el impacto que tiene
todo lo que uno trabaja con la terapia manual a través de, eh, bueno, de todo lo que hablaste de la tensibilidad y fascia y demás, que Claro. hay Más a una nivel local, decía modificación. yo. Exactamente, Claro. exactamente. O sea, capaz que hay una confusión porque estamos utilizando casi los mismos términos, ¿sí? Pero es transducción, que es una parte de cómo se llega del dolor hacia el cerebro a través de mecanorreceptores. Entonces, Tal capaz que cual. ahí está, diríamos, El- la el- confusión. la confusión. Gracias, André, por iluminar. Una genia. Bien. Juan, hola, ¿cómo les va? Eh, Doc, ¿sos vos? sí, Sí, Juan, ¿Cómo le por va, eso señor? era el que quería estamos, hablar. estamos los dos Abrazo, Juan. escuchándote. Hola, Seba. Muchas gracias. Bueno, me encanta la teoría, me encanta los artículos que me compartiste, la verdad que los he estado leyendo y como estuvieron diciendo, le da mucho sentido fisiológico al laburo que ustedes hacen. Ahora, la pregunta es, este Uy, chicos, en Juan, ahí dejé de cuestión, escucharte. La pregunta es, te la vuelvo a ahí va, preguntar, Sí. dale. que tengo la conexión inestable, dice. Ok, Si ese trabajo manual tiene impacto en la inmunomodulación de interleuquinas, que ya lo he leído que esto es así, y si esta inmunomodulación tiene un impacto en las enfermedades, porque si bien yo entiendo que vos buscás con la terapia manual una situación de preestrés, es decir, una situación homeostática del organismo, si si ese tratamiento manual lleva a una disminución de interleuquinas inflamatorias, por ejemplo. total. Bien, está buena la pregunta que haces y, a ver, te digo hasta dónde te puedo responder. En algún punto, eh, por alguna razón, está bien, estaba en el siglo XIX, el hombre este Steele tenía todavía menos herramientas de las que tengo yo, pero por alguna razón Steele hablaba de deja que la naturaleza, ayer hablábamos justamente de este pilar, de esta frase de él que dice, deja que la naturaleza haga el resto, en algún punto porque él entendía que no, tampoco podía explicar demasiado qué era lo que estaba pasando, digamos, podía empezar a encontrar los mecanismos, pero claro, a nivel metabólico tan fino de cuáles eran los mediadores que se activaban, cuál era la respuesta en algún punto sobre los mediadores inflamatorios y demás, no tenían esas herramientas. Desde lo que se está investigando actualmente, fíjate que en los papers que compartí hoy, en realidad se está viendo esto de mecanotransducción como elemento epigenético en muchas vías metabólicas, incluso relacionadas con el cáncer, relacionadas también con este sistema inmune y demás. La verdad es que por eso yo trato de frenar acá, porque le digo, mirá, tampoco es que yo me voy a parar hoy a decir, no, porque yo con esto voy a estimular la interleuquina 6 y voy a... Mirá, lo máximo que puedo hacer como osteópata es saber que si le devuelvo la atención que corresponde al tejido, o sea, el preestrés natural que debiera tener ese tejido, el tejido va a poder él volver a generar los mediadores y todas las sustancias que correspondan secretar específicamente a ese tejido, lo cual va a nivelar mediadores, interleuquina, prostaglandina, porque va a dejar de haber una respuesta, porque todas esas respuestas que también son generadas y eso es parte de una vía metabólica, también van a normalizar. Además, lo que se ve a nivel local, un poco acá está con lo que preguntaba antes Richardson, digamos, nosotros estamos diciendo, bueno, ¿cuál es la respuesta que da el soma y cómo al normalizar la atención el soma debiera empezar a hacer su propio programa estándar de trabajo fisiológico, pero también va a haber una respuesta que es neurológica, que está siendo interpretada sobre qué es lo que pasa acá, que va a modificar las sustancias que llegan a donde estamos trabajando. Entonces, es como que decirte que sí, seguramente es, sobre todo a un profesor de fisiología como vos, es re gratuito para mí. Sí entiendo que en los papers que estamos leyendo están justificando esto, están diciendo que efectivamente se están dando estos cambios. Yo creo que todavía estamos un poco en pañales para que yo me pueda parar acá a decirte sí, sí, eso pasa. Es lo que aparentemente se está empezando a demostrar. Hasta ahí te puedo decir. Este,
los papers que hemos leído, y de hecho varios de los papers que les presenté hoy en la diapo, hablan de eso, de que se dan cambios en los mediadores, en el sistema inmune, en cómo responde con los distintos mediadores el tejido, que empieza a tener su programa natural, o al menos eso es lo que plantea la osteopatía. Le devolvés a la célula la posibilidad de que si le sacaste el preestrés, digamos, parásito, si querés decirle, puede volver a su vía natural. Ahora, también vos y yo sabemos, bueno, todos los que estamos acá sabemos, que el tejido, la tensión, es una vía de comunicación y no es la única. Claro. A ver, ayúdame con esto. Puede Juan, ser que de Juan, repente ese tejido esté viéndose afectado por la tensión, ese preestrés anómalo que tiene el intersticio y esté generando o una inhibición